Piscis, mi intención con esta lectura es que veamos, por un lado, cuáles son los deseos de tu alma, de tu energía, cómo se quiere manifestar, y por otro lado, cuál es el comportamiento de tu ego, de tu identidad, tu personalidad respecto a ese movimiento. Si de alguna forma lo resiste o se acompaña lo que tu energía quiere expandir, quiere crear. Y me mostrás con las cartas de enseñanza, sabiduría ancestral y nuevos comienzos. El mensaje que me llegó cuando salieron las cartas fue que se están iluminando las raíces, que hay algo con lo que estás conectando que tiene que ver, ¿no?, con esta enseñanza, este aprendizaje, esto que estás incorporando y absorbiendo respecto a lo ancestral, respecto al linaje, respecto a, inclusive para algunas personas puede ser que estén conectando con información como de tus orígenes, de la cultura, rastreando de dónde viene tu linaje, qué energías traía, cómo se comportaban, cómo se movían. Puede que estés reconociendo eso en vos, que estés conectando como con la base de lo que se gestó en el entorno familiar, ¿no? Como esa energía de origen que después se fue desarrollando y en algunos casos desvirtuando en cada rama del árbol que nos conforma. Pero sobre todo en esto de que me llegó inmediatamente la frase, se están iluminando las raíces, cuando amplié esa información me conectaron con el término de la epigenética. Ahí fui a buscar de qué se trataba y encontré esta información de que es un conjunto, a través de un conjunto de reacciones químicas y procesos que modifican la actividad del ADN, pero sin modificar o alterar su secuencia. Son factores no genéticos. Nuestras propias experiencias pueden marcar nuestro material genético y esas marcas pueden ser transmitidas a próximas generaciones. Quiere decir con esto que no todo lo que heredamos está dentro del ADN, dentro de la cadena del ADN. Entonces hay cosas que son estos factores ambientales, los entornos, hábitos, la forma que tenemos de nutrirnos, cómo nos relacionamos con la emoción también, cómo nos relacionamos con los ambientes de estrés, cómo eso lo absorbemos, cómo nuestras raíces de alguna forma absorben esa información, también modifica el ADN, aunque no esté alterando la base, la cadena en sí. Aún así modifica como la parte, la actividad, la expresión del ADN, y eso, según esta información también de esta parte científica, hace que no solamente afecte en tu ser, en tu cuerpo, esta expresión del ADN, sino que además la transmitas a futuras generaciones. Transmitís una modificación en esa expresión que no está en la información genética en sí, en el ADN en sí, pero sí a través de cómo te comportaste y cómo se alteró tu expresión a través del ambiente y de la forma en la que te relacionaste con ese ambiente. Me pareció muy interesante porque cuando fui aclarando con el tarot egipcio me mostraron la carta de la regeneración, no al revés, el estudio y la regeneración, que son cartas 54 y 45. Como tenés esos números de espejo que pueden tener algún significado en particular para vos si los querés buscar,
pero además era como el estar estudiando, el estar concentrando tu atención en la regeneración. Y esto tiene que ver con las raíces, esto tiene que ver con, siento que para algunas personas puede ser que en esta búsqueda de información en el árbol también estén tratando de descifrar, quizás incluso con biodecodificación o con constelaciones, tratando de identificar algo que está presente en vos hoy, pero que lo estás rastreando en el clan, en el linaje. Y con esta información de la epigenética, lo que se está diciendo es que entonces no todo lo que heredamos, no todo con lo que conectamos y lo que traemos como carga genética tiene que ver solamente con una cuestión de ADN, tiene que ver, por ejemplo, no voy a entrar en cuestiones médicas porque no tengo esa información, pero como si fuera no toda enfermedad va a estar codificada dentro del ADN, sino que muchas de las cosas que absorbemos y que después se expresan en nuestro cuerpo, en nuestro comportamiento, inclusive en la forma de percibir el mundo que tenemos, tienen que ver con el ambiente, y eso del ambiente se puede haber absorbido inclusive en la panza de nuestras madres, ¿no? Como en la gestación, en cómo se vivió, en por ejemplo, qué nivel de estrés estaba viviendo en el embarazo. Eso no está dentro del ADN, pero está dentro de ese entorno en donde crecimos, en donde nos fuimos formando. Y eso mismo se te está planteando para que puedas entender. Quizás sos una persona que se conecta más con explicaciones científicas o le interesa más esta parte, pero trasladando esto de la epigenética a la parte metafísica, sería esta combinación de entender que el entorno nos modifica, que el entorno y cómo nos vinculamos con la energía y cómo regulamos nuestras propias emociones termina siendo tan importante como la carga genética que está en el ADN. Eso también genera modificaciones. Entonces, estás o se te está guiando a través de tu energía y a través de esta conexión y a través de este iluminar las raíces, se te está guiando a el estudiar cómo podés regenerarla, cómo podés regenerar tu propia energía. Y para muchas personas va a tener que ver con este conectar con inclusive esta parte médica, esta parte de la genética que se está marcando acá. Por algo llegó, para alguien va a ser, alguien va a resonar puntualmente con esto. Y cómo tu identidad, tu personalidad, con esto con lo que te identificás, cómo sentís que sos, ¿no? Esta creencia que tenemos respecto a cómo somos, cómo se está vinculando eso con esta energía que impulsa tu espíritu, con esta búsqueda que está marcando, con estos nuevos comienzos que se están dando a través de hacer este rastreo, de integrar esta enseñanza de lo ancestral, del linaje. Ahí se me muestra, tenés las cartas de abundancia, de madurez, de aventura y entre medio la represión. Y es muy interesante porque esta carta de la represión, por los colores, por la representación de estas sogas, estas cuerdas que atan, que anclan, que enriedan, todo esto siento está muy conectado con el color rojo, además, ¿no? Con el chakra raíz. Te está hablando de tus raíces, pero está hablando de esa parte en donde las raíces se sienten como cadenas, no se sienten como lo que conecta con el chakra raíz en equilibrio, que es bienestar, seguridad,
sentirme a salvo en la tierra, sentir que no tengo que activar constantemente la alerta del instinto de supervivencia, sino cambiar esa concepción, cambiar esa forma de ver el mundo, entendiendo que puedo y que estoy a salvo, que estoy segura, que tengo todo lo que necesito para vivir de la forma en la que quiero vivir, en armonía, en seguridad. Y que lo contrario, cuando siento que necesito estar en modo lucha, en modo supervivencia, en no me alcanza para mis necesidades básicas, todo eso tiene que ver con este chakra que se activa en su modo alerta y que genera en el cuerpo esa reacción. Si hay algo interno que me dice que no estoy segura, no estoy seguro en el contexto en el que estoy, en el lugar, en la situación económica, en lo que sea, va a generar dentro de mi cuerpo un estado de alerta que no me permite conectar con la seguridad, que no me permite conectar con el estar en armonía o con el estar en la confianza de que la tierra me sostiene. Y claro que entiendo que tratar de procesar esta información cuando el entorno, cuando la situación del cotidiano tiene estas características de escasez, de lucha, de cansancio, es difícil, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es cambiar una programación mental y una programación que está conectada con tus raíces y que está conectada con cómo vivió la vida tu clan, tu árbol, tus ancestros, cómo se conectaron ellos con la abundancia, con el entender que los frutos, que el alimento estaba en la tierra, que eso estaba dado, porque la realidad es que es así. La naturaleza nos da lo que necesitamos. Y claramente a través de que fuimos avanzando, entre comillas el avanzando, ¿no? Pero a medida que el humano fue evolucionando, hubo más distancia de esto, de esta vivencia en contacto directo con la tierra, con el cosechar el propio fruto, con el tener alimento a través de que uno mismo lo gestaba, ¿no? Y empezamos a rodearnos y a encerrarnos cada vez más en el cemento, ¿no? En las ciudades, en el alejarnos de esta conciencia. Entonces, junto con esto, lo que veía es que tenés presente en estas dos cartas está la energía de Marte. Marte es la energía de la acción, es el planeta que rige como el movimiento, la acción, es como el guerrero, ¿no? La fuerza del guerrero y por lo tanto la vitalidad. Y Marte es el planeta rojo, de nuevo la frecuencia del color rojo, del chakra raíz, de la vitalidad y del impulso de la acción para sacarme yo misma, yo mismo de situaciones que me hacen sentir presa o preso a estas cadenas, a estas raíces, que es como si no tuvieran vida, es como si al mismo tiempo fueran raíces secas, raíces muertas, porque dejaron de conectarse con el flujo de la vida, de la abundancia, de lo que nutre, de lo que emana de la propia tierra, de esta conciencia, ¿no? De abundancia. Entonces siento que el mensaje es que está siendo guiado a reconocer a través de este estudio cuáles son esas raíces podridas, cuáles son esas creencias, esas ideas que me bloquean de vivir en abundancia y de conectar con esa energía,
para poder regenerarlo, para poder limpiarlo, como en esta conexión con este instrumento, como el arpa, ¿no? De a medida que yo muevo el arpa, genero una frecuencia, un sonido, una vibración armónica que limpia lo que me reprime y lo que me hace estancarme en algo que no me corresponde. Entonces, volviendo a este concepto de la epigenética, siento que lo que se te está diciendo es, más allá de lo heredado, más allá de no solamente a un nivel físico que puede estar también, ¿no? Puede ser que para algunas personas esté muy presente esto de alguna condición física que quizás es hereditaria o se percibe de esa forma. Siento que acá lo que se te está diciendo, por eso se me trae el término de la epigenética, es que nuestras experiencias marcan nuestro material genético y esas marcas pueden ser transmitidas a próximas generaciones. Entonces, igual de importante el entorno, el ambiente, cómo nos relacionamos, cómo gestionamos nuestras emociones. Eso es algo que vos tenés en control. No tenemos en control, pero de hecho sí, y que por eso a través de la metafísica se explica cómo podemos modificar inclusive nuestro ADN, pero sería a través de esto mismo, de cómo cambias y modificas tu ambiente, de con qué creencias y patrones de conducta conectás, cómo regenerás, cómo limpias, lo que te hace sentir anclado a una energía de peso, de supervivencia, de sobrevivir, de sentir que la vida es una lucha, que no estás seguro en la tierra, que estás en riesgo de muerte, riesgo de pobreza, de que algo salga mal. Todo eso es lo que se tiene que iluminar en las raíces para que con la fuerza de Marte, de la vitalidad y del guerrero lo limpies, lo regeneres y lo purgues. Para generar nuevos comienzos, para generar una nueva visión. Entonces, todo esto es como si se mostrara disponible para vos, pero la visión en alguno o en varios de estos aspectos, no solamente en lo económico, está bloqueando el verlo. Aquí es donde a través de los hábitos que modifiques, podés modificar el entorno. Claramente entiendo y comprendo la situación de que es difícil hacerlo cuando no está alcanzando la comida para tu familia, ¿no? Pero es como si a través del cambio de percepción, el conectar con la abundancia no fuera solamente el conectar con cuánto dinero tengo en la billetera, sino en poder cambiar la frecuencia a través del reconocer la abundancia de salud, la abundancia de amor, la abundancia de poder salir afuera y recibir la energía del sol, de conectar con la tierra, de recibir el cariño de tus animales. Cómo pequeños gestos en el cotidiano pueden modificar la percepción y calmar esa alarma que se enciende, que le dice al cuerpo que necesita sobrevivir y que estamos en estado de emergencia. Cómo calmar esa alarma con lo que tenés al alcance de la mano, con tu respiración, con el reírte de algo pavo que pasó, pero que la risa cambia la frecuencia. Entender que la abundancia no es lo que nos enseñaron a tratar de conseguir solo desde lo monetario. Hay algo que se necesita limpiar en cuanto a los conceptos de abundancia, de éxito, de bienestar, de salud. Es como esta
este entendimiento de que muchas veces estamos conectando con lo que no tenemos, pero cuando pasa algo en nuestra realidad, así sea cuando de repente te enfermas, no hace falta que sea algo grave, ¿no? Pero pasas unos días en cama con un resfriado fuerte, con algún problema digestivo. Chakra raíz conecta con la parte digestiva y con la parte lumbar, con la columna. Supongamos algo que pasa así, te haces un mal movimiento, te quedas duro en la cama por unos días. Y ahí llega la conciencia de lo saludable que sos, de lo importante que es el agradecer que normalmente, que en tu cotidiano podés moverte, podés hacer circular la energía de tu cuerpo, que no estás en cama en tu cotidiano. Y si fuera así, para una persona que está en esa situación en el cotidiano, siento que también cambia la percepción y la gratitud a lo que todavía sí tiene. Sé que suena como decir estas cosas así, y me pasa muchas veces también cuando lo escucho y yo estoy en situaciones en donde no me estoy sintiendo de esta forma. Suena que quien lo está diciendo lo dice porque está en una situación de privilegio, ¿no es cierto? Claro, es muy fácil decirlo porque vos estás en determinado contexto y yo no. Pero esa misma creencia es lo que siento que se puede romper, entendiendo que a través de gestos simples, de acciones en el cotidiano, de elecciones, de lo que sea saludable para vos, de lo que sea armónico para vos, de eso con lo que decidís conscientemente conectar, que te abre a la percepción de la abundancia y que te abre a una percepción de madurez que ya no está atada a el relegar tu poder diciendo que lo que pasa en tu vida tiene que ver con lo que heredaste o con que te criaron de cierta forma o que las creencias que tenés es porque te las inculcaron otros. Es retomar tu poder, es dejar de ponerse en el lugar de que uno es víctima del contexto y entonces me quedo acá, cuando dentro de lo que tengo al alcance de mi mano puedo conectar diariamente con inclusive lo gratuito de poder salir a la calle y que te pegue el sol en la cara. Que siento que también será el aprendizaje de quien en algún momento o alguien, si estuvo privado de su libertad, reconoce la abundancia que hay en ser libre y soberano de su propio cuerpo, de poder moverte, de decidir si querés salir a la calle, si querés estar en tu casa, como resignificar la abundancia, quitar el concepto de que abundancia es eso que nos dijeron y que todos intentamos alcanzar y que en esa búsqueda nos perdemos de lo que sí está hoy. No quiero con esto como romantizar cuestiones que son incómodas para las personas, ¿no? O romantizar un estado de escasez cuando claramente sabemos que no debería ser así, porque la tierra es abundante y esa abundancia debería estar siempre al alcance de la mano de cualquiera y no solo del privilegio de algunos pocos. Lo comprendo bien a eso. Pero dentro de lo que sí podemos modificar dentro nuestro, y no dependiendo de que un gobierno cambie sus políticas, sino de lo que yo puedo hacer hoy por mí misma, por mí mismo, es modificar esta concepción para darme armonía, paz, equilibrio y abundancia en mi hoy. Hoy acá está nublado y estuvo hace muchos días lloviendo. Pero ahora paró de llover y empezó a traer una otra claridad del sol y se agradece eso.
pero siento que para vos puntualmente esta información está anclada en algo que es va más allá de como estas teorías de esta espiritualidad rosa, ¿no? De, bueno, repetí soy abundante y entonces ya soy abundante. No, es científico. Es a medida que yo modifico mi comportamiento, mis hábitos y lo que elijo conectar que me trae abundancia, es que estoy inclusive modificando la expresión de mi ADN. No lo digo yo porque la energía me lo dice, lo digo porque está asociado a una base científica, estudiada científicamente. Y quizás para vos eso es importante y es más, parece como de más peso que hablar solamente de energía. Y lo entiendo también. Entonces, por eso se te está guiando a iluminar las raíces, desde la forma que resuene en vos. Pero ese iluminar las raíces te hace que conectes con la raíz saludable, con la raíz sana, con la raíz viva, que se alimenta de la fuerza de la tierra, que te trae vitalidad a tu biología y a todos tus campos, al emocional, al energético, ¿no? Como limpia y purifica y regenera. Desde la acción, Marte, no desde la mente, desde la acción. Tomo acción en base a esto. Modifico mis hábitos conectando con lo que quiero sentir y no con lo que no me gusta, con lo que me hace daño, con lo que es injusto de la sociedad. La espiritualidad creo que da la posibilidad de decidir en conciencia qué es con lo que uno quiere conectar y lo que uno quiere nutrir y lo que uno quiere hacer crecer. Y no necesariamente quita que haya ciertas realidades o que haya ciertas injusticias o que el mundo en el ideal debería ser equitativo para todos y que todos vivamos en verdadera abundancia en el día a día. Pero siento que mientras tanto ese cambio llegue en general y nos ilumine a todos y nos traiga esa igualdad de bienestar a todos, lo que podemos hacer en el mientras tanto, que es lo único para lo cual que podemos controlar, porque no podemos controlar el afuera, es cómo lo vivimos en el interno. Y ese es el mensaje fuerte que llega para vos y que te trae un nuevo comienzo. El dejar de perder energía y estresarme en la queja de algo que entiendo y muchas veces nos genera eso mismo, esa sensación de injusticia, pero en vez de hacer eso, retomo mi poder, retomo mi energía y la uso en lo que me nutre, en el caminar, en el hacer algún ejercicio que me haga bien, no desde la obligación, no desde la espiritualidad dice o no, desde lo concreto, ¿qué me hace bien a mí? En el día a día, ¿qué gesto me doy, me regalo? ¿Qué espacio, qué tiempo, cuando tengo ese tiempo libre, qué me regalo que me nutra y no que me hunda, no que me reprima mi energía? Si el tiempo que tengo libre lo uso para conectar con eso que me parece injusto y me da bronca, estoy alimentando más esa energía. En cambio, si el tiempo que tengo libre lo uso para algo que sea nutritivo y que me conecte con la abundancia, que me conecte con qué lindo que pueda compartir esto que tengo con mis seres queridos. No hay seres queridos alrededor. Qué bueno que yo me puedo dar cosas, yo mismo, ser la persona que así sea con gestos pequeños, me regalo algo que me hace bien. Y no es fingir demencia, ¿no? Y pretender que todo lo otro no está, sino elegir con qué conecto.
Entonces, para esto, cuando pedí consejos de cómo sostener y llevar a lo práctico, cada vez siento que es más importante el poder conectar con esta energía, con estas lecturas, con esta información, si lo puedo absorber y lo puedo llevar a lo práctico. Si no es una idea que queda acá y entonces repito algo como un mantra porque dicen que así atraigo abundancia, pero no lo vivo, no me siento abundante. Y de encima eso me hace sentir culpable y me juzgo porque no estoy consiguiendo lo que en teoría debería si soy una persona espiritualmente trabajada. No es la idea, no es lo que siento que nos ayuda y que nos nutre. Sí, ese pequeño clic que capaz alguna palabra o algo en vos hace, despierta y resuena, y entonces Marte, lo llevo a la acción, la fuerza del guerrero, lo hago un hábito, lo vuelvo algo tangible que me doy para nutrirme abundancia, para sentirme bien. Y para cada uno va a ser algo distinto, no tiene por qué para todos ser meditar y vestirse de blanco y caminar descalzo por la tierra si no te interesa y no resuena. Es como una cosa muy auténtica, muy de... Por eso, iluminar tus raíces también es ir a tu origen y reconocer qué es lo que para vos sirve y te nutre y te hace traer vitalidad. Lo que te das cuenta que lo repiten un montón porque la espiritualidad dice, pero a vos no te resuena y te parece medio ridículo, decir, bueno, lo hago porque intento todo para conectar con la abundancia. Si eso no resuena en autenticidad con vos, no va a funcionar. Y no porque haya algo errado en vos, sino porque no es coherente con cómo vos estás viviendo esta realidad, cómo vos estás viviendo el mundo y lo que a vos te hace sentir bien del mundo. Hay un montón de cosas que parecen injustas o lo son y que tienen una frecuencia que no nos nutre. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es la parte del mundo que decís, esto es lindo? A mí eso me lo da la naturaleza. Ver la naturaleza, lo increíblemente perfecta que es, el diseño, me llena, me hace que la vida tenga sentido porque conecto con la naturaleza. Si yo personalmente conecto con un entorno que es de cemento, me marchito. Entonces intento darme una vida en donde la naturaleza forme una parte importante, gran parte de mi día, de mi cotidiano. Entonces eso me hace sentir abundante porque siento que el tener contacto con la naturaleza cuando podría tener una vida que no me lo permita me hace sentir en gratitud. Y eso cambia mi frecuencia. Más allá de lo volado de esa descripción, cambia mi sentir, me hace tener más vitalidad. Entonces, tus consejos. Por un lado, orden y limpieza. Me preocupo del orden y la limpieza de mis pensamientos y espacios físicos. Siento y permito que la energía fluya libremente. Esto mismo de la epigenética, el entorno y cómo yo me relaciono con el entorno, con el ambiente, influye inclusive en mi comportamiento, en el ADN y en cómo eso se va a representar en mi biología, en mi salud. Entonces, orden y limpieza. Y eso también implica limpiar, inclusive de la raíz, inclusive del árbol, inclusive de la familia, inclusive de tu entorno, lo que no te nutre. Soltar lo que uno hace por compromiso, soltar los vínculos que no hacen bien, los hábitos que adormecen y son como el opio. Y sirven por un momento, ¿no? para escapar del cotidiano, pero que no van a la raíz del asunto. Y espacio personal. Respeto mi espacio personal, cuido mi energía vital con amor.
Establezco límites saludables ante lo que me daña o me perturba, venga de mí o del exterior. Entonces, en todo esto, iluminar las raíces, ir a la raíz del asunto, ir a la base, a lo concreto, con la energía de Marte, con el guerrero, que toma acción. Y dice, esto reconozco que me daña, me perturba, genero un límite, respeto mi espacio personal. No importa cómo sea ese espacio, no importa si también en el espacio físico no es lo que nos dijeron que teníamos que tener, no estamos en la mansión que había que manifestar a través de la ley de atracción. Pero en mi casa, en mi espacio, sea en lo físico como en esta biología, lo cuido, lo decoro, lo intenciono desde el amor. Y ahí es donde conecto con la abundancia. En lo que tengo, en lo que es hoy, lo miro con amor. En vez de reprimirlo desde la visión de la injusticia o de lo que debería ser de otra forma, pero no es. Tomo lo que es y lo embellezco. Y eso cambia la percepción. Y si bien entiendo que eso no cambia todo alrededor, no cambia la sociedad en la que vivimos, pero cuánto más cambia que mi energía sí se nutra de esa abundancia y de esa belleza y la contagia a la persona que tengo al lado y así sucesivamente. Entonces son pequeños cambios que podemos hacer desde nuestra propia raíz, pero como este concepto también de lo rizomático, ¿no? de la raíz y de eso que se extiende, de cómo por debajo de la tierra todas las raíces forman un campo y se mandan energía e información uno con otros. Cualquier pequeño cambio que parezca que es imperceptible, pero que estemos haciendo en nosotros, realmente modifica el entorno. Realmente lo hace, aunque nuestros ojos físicos a veces no lo vean. Entonces, ¿qué pequeña cosa podés hacer en el cotidiano para vos? Y si un día no pudiste, lo que podés hacer es darte amor y comprensión de que ese día no pudiste y no alcanzó la energía para, y que hiciste lo mejor y lo mejor en ese día fue hasta ahí. Quizás mañana podés un poquito más. Entonces, paciencia y amor con uno mismo, orden y limpieza y respeto por el propio espacio personal.